Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde desentrañamos los misterios más oscuros y las estafas más ingeniosas de la historia. Soy tu investigador incansable y hoy te traigo un caso que me ha mantenido despierto por noches enteras. Imagina esto, es Nochebuena, una familia feliz reunida, risas y regalos, y de repente un incendio devora todo, llevándose a 5 niños inocentes. Pero espera, ¿fue un accidente? ¿O algo mucho más siniestro? Prepárate, porque esta historia te va a helar la sangre. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y dale like para que más gente descubra estos enigmas. Vamos a sumergirnos en El misterio de los niños Sodder, un caso que conmueve. Como investigador apasionado por los crímenes sin resolver, he pasado semanas revisando archivos polvorientos, testimonios de testigos y reportes forenses de la época. He hablado con expertos en incendios, historiadores y hasta descendientes lejanos de la familia. Lo que he descubierto es escalofriante, un rompecabezas que desafía la lógica y que, después de casi 80 años, sigue sin resolverse. Esta no es solo una historia de pérdida, es un recordatorio de que a veces la verdad se esconde en las sombras. ¿Estás listo para conectarte con este enigma? Imagínate en el lugar de los padres. ¿Qué harías si tus hijos desaparecieran en la noche, sin dejar rastro? Vamos a revivirlo paso a paso, como si estuviéramos investigando juntos. Retrocedamos al año 1945, en las colinas de Virginia Occidental, Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y el mundo intentaba sanar sus heridas. En un pequeño pueblo llamado Fayetteville vivía la familia Sodder, George y Jenny, inmigrantes italianos que habían construido una vida próspera. George, originario de Cerdeña, había llegado a América a los 13 años y fundado una exitosa empresa de transporte de carbón. Jenny, también de raíces italianas, era el corazón del hogar. Juntos tenían 10 hijos: John, Joseph, Marion, George Jr., Maurice, Martha, Louis, Jenny Jr., Betty y la pequeña Sylvia. Eran una familia unida, generosa con sus vecinos, aunque George no ocultaba su desprecio por el fascismo de Mussolini, lo que le ganó algunos enemigos en la comunidad italoamericana. La casa de los Sodder era una estructura de madera de 3 pisos, llena de vida y risas. Esa Nochebuena del 24 de diciembre, todo parecía perfecto. Los niños mayores habían salido a celebrar, pero los más pequeños estaban emocionados con sus nuevos juguetes, muñecas, camiones y juegos. Alrededor de la medianoche, Jenny mandó a los chicos a la cama. Maurice, de 14 años, Martha, de 12, Louis, de 10, Jenny, de 8 y Betty, de 5, subieron al segundo piso. George y Jenny se retiraron poco después, con Marion durmiendo en el sofá y la bebé Sylvia en brazos de su madre. Pero a la 1 de la madrugada, el horror comenzó. Jenny olió humo. Bajó las escaleras y vio llamas devorando el vestíbulo. Gritó para despertar a todos. George, Jenny, Marion, George Jr., John y Sylvia lograron escapar por la puerta trasera. Los padres intentaron desesperadamente rescatar a los 5 niños atrapados arriba. George corrió hacia la escalera lateral de la casa, pero había desaparecido. Alguien la había quitado. Intentó usar sus camiones para trepar, pero ninguno encendía. Más tarde, un mecánico descubriría que las bujías habían sido saboteadas. La línea telefónica estaba cortada y un vecino tuvo que correr a buscar ayuda. Los bomberos, en un pueblo pequeño y con caminos nevados, tardaron 8 horas en llegar. Para entonces, la casa era un montón de cenizas humeantes. El incendio había durado solo 45 minutos, pero lo consumió todo. Y aquí viene lo inexplicable.
No se encontraron restos de los niños, ni un hueso, ni un diente, nada. Un crematorio local confirmó que para incinerar un cuerpo humano se necesitan al menos 2 horas a temperaturas extremas. ¿Cómo era posible? Las autoridades declararon que el fuego fue causado por un cortocircuito eléctrico. Pero George había revisado el sistema eléctrico semanas antes y durante el incendio varias luces de la casa seguían encendidas. ¿Un cortocircuito que no apaga las luces? Sospechoso. Además, entre las ruinas aparecieron objetos extraños. Una granada tipo piña de la Segunda Guerra Mundial y bloques de carne chamuscada que un forense analizó y descartó como humanos. ¿Quién los puso allí? Recordemos el contexto. Meses antes, un hombre desconocido visitó la casa ofreciendo seguros contra incendios. George lo rechazó y el extraño le dijo: «Tu casa se quemará y tus hijos morirán por tus comentarios contra Mussolini». Otro testigo vio un auto con placas de Florida merodeando esa noche. Y al día siguiente, una mujer en un restaurante cercano juró haber visto a los 5 niños desayunando con un hombre adulto. ¿Coincidencias? Yo, como investigador, no lo creo. Los Sodder no se rindieron, contrataron detectives privados, ofrecieron recompensas y excavaron las ruinas ellos mismos. En 1949, George vio una foto en una revista de una niña en Nueva York que se parecía a Betty. Viajaron allí, pero no pudieron confirmar nada. En los años 60 recibieron una carta anónima con una foto de un hombre joven que decía: «Louis Sodder, te quiero, tu hermano Frankie». La familia colocó vallas publicitarias en la Ruta 16 con fotos de los niños y una recompensa de $10,000. Esas vallas se mantuvieron hasta 1989, cuando Jenny murió. George falleció en 1967, convencido de que sus hijos estaban vivos. Jenny vivió hasta los 85, manteniendo un jardín conmemorativo en el sitio del incendio. Sus descendientes, como la hija Marion y sus nietos, han seguido la búsqueda, apareciendo en documentales y podcasts. Pero el caso permanece abierto, clasificado como muerte por incendio por las autoridades, aunque sin cuerpos. Ahora hablemos de las teorías, porque esto es lo que me fascina como investigador. La oficial. Un accidente trágico, los cuerpos se desintegraron, pero la ciencia forense lo desmiente. Otra, secuestro. ¿Por qué? Tal vez venganza política. George era antifascista y en esa época redes fascistas operaban en Estados Unidos. O quizás la mafia italiana, dado que George tenía negocios en carbón y posibles deudas. Algunos especulan sobre tráfico de niños o adopciones forzadas. Hay reportes de luces extrañas en el cielo esa noche, lo que ha llevado a teorías de ovnis, pero eso parece descabellado. Más creíble: sabotaje. La escalera robada, los camiones manipulados, el teléfono cortado. Alguien planeó esto. ¿Y los niños? Quizás fueron sacados antes del fuego y vendidos o escondidos. Imagina el dolor de los padres, cada Navidad recordando esa noche. ¿Y si uno de tus seres queridos desapareciera así? Es por eso que casos como este nos conectan, nos hacen cuestionar la realidad. ¿Qué piensas tú? ¿Accidente o crimen? Déjame tus teorías en los comentarios abajo. Y si este video te impactó, comparte con amigos que amen los misterios. Gracias por acompañarme en esta investigación. Recuerda suscribirte a Crímenes y Engaños para más casos que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y no confíes en las apariencias.